Hola chicos, toca el turno de inglés 2. In this case, the expected learning outcome are activation of previous knowledge and to communicate the specific situation of your school or relatives' work. Describing my daily routine. Si ustedes recuerdan, estábamos trabajando acerca del presente simple afirmativo previo a terminar el semestre. Para ello hablábamos de los diferentes subject pronouns que tenemos, en este caso I, you, he, she, it, we and they. Si pueden observar la imagen, tenemos en color verde los singulares y en color anaranjado los plurales. De estos subject pronouns se despliegan tres que son muy importantes a los que denominamos terceras personas, que son he, she and it. He puede ser sustituido también por Juan, por Manuel o por Víctor o por algún nombre que haga referencia a él. She puede ser también María, Vanessa, Tania. It puede ser un animal, una cosa, una fruta, un lugar, etc. De estas terceras personas hablamos sobre las reglas que se aplican en presente simple afirmativo y dijimos que como regla general a los verbos cuando se aplican a estas personas se les agrega una S al final. Sin embargo, hay algunas excepciones como los verbos que terminan en O, en CH, en SH, en SS y X. A estos se les agrega una ES. Por ejemplo, watch, watches. Wash, washes. Kiss, kisses. Fix, fixes. Iremos viendo otras reglas o recordando otras reglas que de igual forma ya vimos. Por ejemplo, los verbos que terminan en Y. Recuerden que aquí tenemos dos categorías importantes. La primera es los verbos que terminan en Y, pero que están precedidos por una consonante. Por ejemplo, cry, study, fly. A este tipo de verbos o en este tipo de verbos se quita la Y, se agrega una I latina, una E y una S, quedando de la siguiente manera. Cry, cries. Study, studies. Fly, flies. Y tenemos la otra categoría, que es la que termina en Y, pero le precede una vocal. En este caso, solo agregamos una S. Play, plays. Tenemos los verbos que terminan en O, en este caso dos muy conocidos, do and go, y en este caso solo agregamos ES, quedando de la siguiente manera, do, does y go, goes. Ahora bien, pasamos a las rutinas o routines, but what is a routine? A routine is the usual series of things that you do at a particular time. A routine is also the practice of regularly doing things in a fixed order. Por ejemplo, todas aquellas actividades que hacemos durante el día. Tomar un baño, desayunar, hacer ejercicio, ir a la escuela, leer, hacer tarea, dormir, no sé, cada uno de nosotros tiene una rutina diferente de acuerdo a su estilo de vida. Cuando hablamos de rutinas diarias, solemos utilizar adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. En la parte de abajo tenemos una imagen de un triángulo invertido en el cual están representados los adverbios de frecuencia más comunes, más comunes en rutinas diarias. También en el mismo color tenemos el porcentaje de frecuencia para poder utilizarlos. Tenemos también las expresiones de frecuencia que nos pueden hablar de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año o las veces que repetimos estas acciones durante una semana, un mes, etcétera. Cuando expresamos rutinas diarias, recordemos que las terceras personas son especiales. Aquí tenemos un ejemplo de cada una. Puedo hablar de mí
y decir I wake up at 7 o'clock every day. O puedo decir he wakes up at 7 o'clock every day. Si ustedes notan la diferencia cuando hablo de tercera persona, en este caso de he, estoy utilizando una de las reglas en presente simple afirmativo que ya hemos visto. También recuerden que podemos sustituir el subject pronoun por el nombre de, es decir, puedo decir Mario wakes up y el complemento, puedo decir María, puedo decir Vanessa, etcétera. O puedo decir he, she or it. Siempre que haga esto, bueno, tendré que aplicar alguna de las reglas que ya hemos visto de acuerdo a la terminación del verbo. ¿Cómo agrego los adverbios de frecuencia o las expresiones de frecuencia a mi rutina? Ok, tenemos dos ejemplos. Dice, he wakes up at 7 every day, es decir, cada día o todos los días. O puedo decir, he always wakes up at 7 o'clock. Siempre se despierta a las 7 de la mañana. Tenemos otro verbo muy utilizado en rutinas diarias que es levantarse. I get up. I don't know. You can say I get up at 8 o'clock every day. O he sometimes gets up at 6 o'clock. En este caso ya estamos utilizando otro adverbio de frecuencia en tercera persona. Otra de las acciones que hacemos con normalidad, pues es tomar un baño. Y para hablar en primera persona, lo hago de la siguiente manera. I take a shower. Y en tercera persona, el verbo cambia y queda he takes a shower. Para terceras personas también puedo decir she gets dressed applause or I get dressed. Lo que quiero que vayan identificando es que en cada una de las acciones que normalmente hacemos durante el día o que son parte de nuestras rutinas diarias, los verbos van tomando forma en terceras personas de acuerdo a las reglas que hemos estado revisando. Ok. Puedo decir I have breakfast o puedo decir I always have breakfast, milk and fruit, for example. Y si estoy hablando de una tercera persona, digo, he has breakfast. Si quiero otro ejemplo en el que ya utilice un adverbio de frecuencia, puedo decir, he often has breakfast at home. Aquí quiero hacer una pausa. Recuerden que has o have, que se convierte en has, no entra dentro de ninguna regla. Esta es la excepción, es decir, no se le agrega una S, ni una ES, ni se le cambia ninguna letra. En el caso del verbo have, cuando hablemos de terceras personas, siempre va a cambiar a has, ¿ok? Esa es como una regla que ustedes tienen que memorizar y no estar buscando el verbo dentro de las reglas que ya hemos hablado. Siempre, siempre, siempre have va a pasar a has. ¿Ok? Otra de las acciones comunes es el verbo go. En este caso puede ser go to school, go to work, go to the supermarket, no sé, dependiendo de la rutina que cada uno de ustedes tenga. Si voy a hablar en plural, recuerden que el verbo no cambia, se queda de la misma forma, entonces digo they go to school o they go to work, pero si hablo de una tercera persona, queda de la siguiente manera, he goes to work o he goes to school, dependiendo de lo que quieran decir. Otra de las acciones que podemos encontrar dentro de nuestras rutinas diarias y en donde aplicamos una de las reglas es con el verbo do. Recuerden que cuando un verbo termina en o, en este caso do, agregamos es. El ejemplo es, por ejemplo, I do homework. Y si hablo de tercera persona es she does homework. Recuerden que le pueden agregar el adverbio de frecuencia que más les acomode.
Finalmente, tenemos otro verbo común en las rutinas, que es el verbo go. Y tenemos dos ejemplos. Puedo decir I go to bed o she goes to bed para aplicar las reglas de en terceras personas. Ok, chicos, ahora vamos con la parte de inglés 4. In this case, we have only one expect learning outcome. In this case, is communicate with others using accurate expressions and adverb of manner to describe how some actions are being performed in a particular context or situations. En este caso, adverbios de modo. Como mi compañera anteriormente ya les había explicado diferentes tipos de adverbios, en este caso nos vamos a centrar en los de modo y dice que los adverbs of manner tell you how something happens. They are usually placed either after the main verb or after the object. Retomando un poquito las palabras de mi compañera, este tipo de adverbios nos va a decir cómo es que sucedieron o suceden las cosas dependiendo del tiempo en el que lo estemos utilizando. En este tipo de adverbs también tenemos algunas reglas o cambios. For example, dice, in a larger number of the cases, the adverb can be formed by simple adding ly to the adjective. Ajá. La mayoría de los adverbios, se provienen de los adjetivos. Por ejemplo, tenemos una columna de adjetivo donde dice cheap, quick and strong. Estas palabras funcionan como adjetivo, pero si yo las quiero convertir a adverbio, entran dentro de las reglas en que solamente les tengo que agregar una L y una Y para convertirlas en adverbio. Y un ejemplo de ellos es he ran quickly. Si yo lo dejo solamente como quick, es un adjetivo, pero al agregarle la L y la I, se convierte en adverbio. Ok. Otra forma es de los adjetivos que terminan en Y, también reemplazamos la Y por una I latina y agregamos la L y la I. Como ejemplos, happy, happily, easy, easily. Y el ejemplo que tenemos es the child ran towards his mother happily. En una tercera regla tenemos a los adjetivos que terminan en LE, donde quitamos o reemplazamos la E y solamente agregamos una Y. Por ejemplo, possible, possibly, understandable, understandably. Y bueno, tenemos adverbios irregulares. En este caso, el más común es el que proviene del adjetivo good, que cuando hablamos de adverb se convierte en well y es muy común o muy utilizado en nuestro aprendizaje en el idioma. Lo utilizamos o el ejemplo en el que utilizamos es cuando decimos you speak English very well. Estos adjetivos también se consideran estos adverbios, perdón, también se consideran irregulares. La característica es que no cambian, se escriben igual como adjetivos que como adverbios. Y bueno, les dejo aquí unos ejemplos de ellos, por ejemplo, hard, fast, early, late, wrong. Ajá, los debo de escribir o se escriben igual si funcionan como adjetivos que si funcionan como adverbios. Y bueno, aquí tenemos un concentrado de las reglas que acabamos de ver. Por ejemplo, a los que solamente les agregamos L e Y, carefully, quickly, slowly, badly, entre otros. Tenemos los que cambiamos la Y por una I latina y agregamos la L y la Y, por ejemplo, happily, easily.
Tenemos también los que terminan en L y E, en donde reemplazamos la E por la Y. Reasonably, incontrollably. Son los ejemplos. Y los irregulares, que en este caso es good, que cambia por well, y aquellos que no cambian su forma o su escritura como adjetivos y como adverbios. Y bueno, chicos, esto sería todo. En Classroom va a estar cargada la actividad que deberán realizar con esta información.